Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy verán cómo se convierte la negligencia de unos familiares en su propia sentencia. Comencemos. A los 13 años, mis padres me mataron de hambre diciendo, no mereces comida si no puedes pagarla. Luego intentaron extorsionarme con el alquiler a los 15, así que llamé a los servicios de protección infantil y arruiné sus vidas. Tengo padres que tenían exactamente un solo talento entre los dos, en fingir que tenían todo bajo control. Mi papá vendía dispositivos médicos, ganaba buen dinero, tenía auto de empresa y una cuenta de gastos que trataba. Él usaba esa cuenta como un cajero automático personal. Mi mamá no había trabajado en años, pero de alguna manera siempre tenía uñas recién hechas y una colección rotativa de cojines decorativos de home goods. Desde el exterior, parecíamos una sólida familia de clase media en los suburbios a las afueras de Charlotte. Todo eso se resquebrajó la semana que cumplí 13 años. Regresé a casa de la escuela necesitando suministros para un proyecto de historia en cartulinas, marcadores, lo habitual. Mi mamá estaba en el sofá desplazando la pantalla de su teléfono junto a una pila de bolsas de compras de DJ Maxx. Le pregunté si podía llevarme a Walmart, y ni siquiera levantó la vista. Solo dijo que yo era lo suficientemente mayor para resolverlo por mi cuenta. Ella y mi papá habían decidido que yo necesitaba aprender cómo funciona el mundo real. Luego me soltó todo un discurso sobre cómo los niños de mi edad en otros países mantenían a familias enteras, y que los niños estadounidenses eran blandos porque los padres los mimaban en lugar de forjarles el carácter. En un mes, dejaron de darme dinero para el almuerzo escolar, luego dejaron de comprar útiles escolares, y después, ropa. El mensaje era siempre el mismo en yo estaba consentido. Ellos no estaban dirigiendo una organización benéfica. Y no éramos pobres. Mi papá ganaba más de 6 cifras en un buen año. Salían a comer fuera 3 o 4 veces por semana. Tenían el dinero. Simplemente decidieron que yo no valía la pena el gasto. Así que me adapté. Acepté trabajos ocasionales. Lavé autos por $10. Limpié canaletas por 20. Aprendí a preparar ramen de 6 formas distintas y supe que gasolinera en la ruta. 4. Vendía sándwiches del día anterior por $1 después de las 8 de la noche. Compré mis propios zapatos en la tienda de segunda mano Goodwill, en el Boulevard Martin Luther King. Entrar a 8º grado con zapatillas de liquidación, desgastadas, mientras tu mamá conduce un Lexus de arrendamiento, le hace algo a tu cerebro que no sana por completo. Le pedí a una profesora un bolígrafo extra, un día de octubre, y me miró como si me tuviera lástima. Esa mirada quemó más que pasar hambre. Nunca volví a pedirle nada a un profesor. A mi papá le encantaba actuar como padre para una audiencia. En las barbacoas del vecindario, me daba una palmada en el hombro y presumía de cómo yo estaba aprendiendo el valor de $1. Le dijo a su amigo Phil que el problema con los niños de hoy era que los padres les entregaban todo y que él estaba criando a un hombre, no a un dependiente. Este discurso solía darlo sosteniendo un jugo prensado en frío de $12, junto a una hielera con filetes importados. El tipo tenía a todo el vecindario convencido de que era el padre del año, y si cuestionabas la actuación, te quedabas fuera del círculo social. Lo que realmente selló todo para mí fue el Día de Acción de Gracias de ese año. Ellos fueron los anfitriones. Mi mamá gastó $300 en un banquete que podría haber alimentado a 20 personas, pavo, jamón glaseado, 4 tipos diferentes de pasteles. Sé la cantidad exacta porque vi el recibo de Costco en el mostrador y lo memoricé. Me senté a esa mesa comiendo comida pagada por mis padres y me di cuenta de que era la primera comida real que me daban en semanas. Gastarían cualquier cantidad para quedar bien ante el público, pero alimentar a su propio hijo un martes cualquiera, eso era problema mío. Empecé a tomar notas esa noche en un cuaderno de espiral barato de la tienda de $1. Escribí fechas, lo que compraban para ellos, lo que no compraban para mí, y cada conversación donde me decían que manejara mis propios gastos. No sabía qué haría con esas notas todavía. Solo sabía que algún día la brecha entre quienes fingían ser y quienes eran en realidad importaría. Y cuando llegara ese día, yo tendría los recibos. Hubo una noche por aquel entonces, quizás 3 semanas después
de que todo empezara, en la que estaba comiendo arroz blanco en la cocina a las 10 de la noche. Mi mamá entró por agua y se quedó en el mostrador observándome por un segundo. Luego abrió el refrigerador, sacó sobras de pollo de su cena y puso el recipiente en la mesa junto a mí. No dijo nada, solo volvió a su habitación. Mi papá nunca se enteró. Me confundió más de lo que me ayudó, honestamente, porque significaba que ella lo sabía. Ella sabía que estaba mal, y lo hacía de todos modos cada día, excepto cuando la culpa la atrapaba en el ángulo correcto. A los 14 años, conseguí un trabajo estable en un taller de reparación de motores pequeños, cerca del parque industrial de la autopista 51. Empecé barriendo suelos y organizando contenedores de piezas después de la escuela. Me gané la confianza del dueño, y en pocos meses hacía trabajo real bajo su supervisión. No hacía muchas preguntas personales, pero notaba las cosas. Notó que llegaba con hambre casi todos los días y empezó a guardar una caja de barras de granola y agua embotellada en la trastienda, sin darle importancia. Notó que mi ropa me quedaba pequeña porque estaba creciendo. Él notó que yo no reemplazaba nada. Dejó una bolsa con ropa que a su sobrino le quedaba chica en mi banco de trabajo un día, sin ninguna nota. Me pagaba en efectivo al principio. Luego me pasó a un cheque de pago real cuando cumplí 15 años y obtuve mi permiso de trabajo. $12 la hora, 15 horas a la semana durante la escuela, más en verano. No era una fortuna, pero era mía, y ganaba cada dólar con grasa bajo las uñas. Guardé cada recibo. Cada comprobante de pago iba a una carpeta que escondí en el forro de mi mochila. Abrí una cuenta de cheques en una cooperativa de crédito al otro lado de la ciudad, no en el banco que usaban mis padres, usando mi identificación escolar. Usé también una copia de mi certificado de nacimiento que encontré en un archivador mientras mis padres estaban fuera. La cooperativa tenía un programa de cuenta juvenil que solo necesitaba una identificación válida y un depósito mínimo de $10. La cuenta estaba solo a mi nombre. Configuré el depósito directo a través del taller y nunca mencioné nada de eso en casa. Mi vecino Vince se convirtió en el otro ancla de mi vida durante este tramo. Contratista eléctrico jubilado de unos 60 años, ex militar. Notó que me iba a trabajar antes del amanecer y volvía después de anochecer. Un sábado se acercó mientras yo arreglaba la cadena de mi bicicleta y simplemente dejó una bolsa de supermercado en el suelo junto a mí. Sin discursos, sin cara de lástima, pan, embutidos, manzanas, barras de proteína. Casi pierdo el control allí mismo en la entrada, pero me contuve porque eso era lo que me había entrenado a hacer. Vince me permitió guardar mis herramientas y papeles importantes en su cobertizo, después de que mis padres empezaron a revisar mi habitación. Ese fue el primer salto real de la negligencia a que ellos me molestaran activamente. Llegué a casa del trabajo un miércoles y encontré a mi padre sentado a la mesa de la cocina con mi cuaderno de presupuesto abierto frente a él. Había revisado mi escritorio, encontró mis registros y quería saber por qué tenía más de $2,000 ahorrados. Golpeaba el cuaderno como si fuera evidencia en un juicio. $2,000. Has estado acaparando dinero mientras esta familia se desangra. Yo respondí que gasté la mayor parte en cosas de la escuela y pases de autobús. Él dijo, no me insultes. ¿Dónde está el resto? Sostuve su mirada y no dije nada. No podía probar nada. Yo ya había movido mis ahorros reales a la cooperativa de crédito. Después de eso, cada documento importante fue a casa de Vincent. Sí, tuve que confiar en un extraño, porque mi familia era así de mala. En una caja de seguridad ignífuga que él me dio de su propio garage, puse mis comprobantes de pago, mis registros presupuestarios y capturas de pantalla de sus gastos. Saqué fotos del historial de pedidos de DoorDash amontonadas en la basura de la cocina, mientras mi estante en el refrigerador tenía un frasco de mantequilla, de maní medio vacío y algunas rebanadas de queso americano volviéndose rancias. También empecé a hacer pequeñas reparaciones electrónicas por mi cuenta, arreglando pantallas de teléfonos agrietadas y puertos de carga para niños en la escuela. Eran $10 por un cambio de pantalla y 15 por un puerto de carga. No era mucho dinero, pero sumaba otros 100 más o menos al mes de los que mis padres no sabían nada. Cada dólar iba a la cuenta de la cooperativa de crédito. La escuela
Era su propio martirio. Mis notas bajaron drásticamente porque estaba trabajando al límite. Trabajaba hasta las 9, llegaba a casa, hacía la tarea hasta la medianoche y luego me arrastraba fuera de la cama a las 6. Reprobé un examen de matemáticas por primera vez en mi vida. Luego reprobé otro. Mi profesor de taller, un exmarino, notó que me quedaba dormido en clase y me apartó. Me dijo que había perdido 8 libras desde septiembre. Dijo que podía verlo en mi cara y preguntó qué pasaba en casa. Le di una versión parcial. No presionó por el resto. Empezó a dejarme usar su salón durante los periodos libres para ponerme al día con las tareas y me conectó con el programa de tutoría gratuita de la escuela. También empezó a vigilarme de una forma que se sentía protectora. Él no era asfixiante, pero revisaba mi asistencia, rastreaba mi peso y anotaba cosas en sus propios registros. Mientras tanto, mis padres perfeccionaban su imagen pública como si fuera un deporte. Iglesia, todos los domingos por la mañana. Primera fila. Trajes a juego. Mi papá se unió a la junta de la asociación de vecinos. Mi mamá se hizo voluntaria en la feria del libro escolar y publicó sobre ello en Facebook como si estuviera salvando al mundo. Parecían los padres del año desde fuera, mientras yo cenaba arroz con salsa picante 3 noches a la semana. Cometí un error por aquel entonces que me costó caro. Dejé mi teléfono desbloqueado en el mostrador. Fue mientras estaba en el baño y mi mamá vio un mensaje de mi jefe sobre mi próximo horario de trabajo. Mencionaba mi tarifa por hora y las ganancias mensuales estimada. Ella se lo contó a mi papá esa noche. Me sentaron a la mesa de la cocina y me dijeron que, como ganaba dinero de adulto, necesitaba actuar como un miembro adulto. Querían $400 al mes. Yo tenía 15 años. Mi papá había redactado un documento real en su computadora, impreso en papel blanco con un encabezado que decía «Acuerdo de contribución al hogar», en negrita, 400 al mes, más una parte de los servicios. Efectivo de inmediato, con línea para firma y campo de fecha al final. Sostenía el papel con un bolígrafo como si fuera un trato de negocios normal y no un hombre adulto tratando de extorsionar a su propio hijo. Pero esta es la parte que realmente dolió. Debido a que mi mamá había visto el mensaje, también le contó sobre el trabajo extra de reparaciones electrónicas. Los niños en la escuela se enteraron y algunos dejaron de traerme sus teléfonos. Perdí quizás la mitad de ese ingreso adicional de la noche a la mañana. No fue por algo que hice mal, sino porque el negocio de reparación de un chico de 15 años no sobrevive cuando la gente piensa que tus padres podrían aparecer haciendo preguntas. Eso dolió. Hice los cálculos de la demanda de alquiler mientras me observaban. Entre el taller y lo que quedaba de mi trabajo extra, ganaba quizás 600 en un buen mes después de impuestos. 400 de alquiler más servicios me dejarían menos de 150 para comida, ropa, útiles escolares y todo lo demás que mis padres habían dejado de cubrir años atrás. Simplemente no era posible. Les dije que necesitaba unos días. Mi papá golpeó el bolígrafo contra la mesa y dijo que los hombres, de verdad, no necesitan días para ayudar a su familia. La voz de mi mamá se quebró justo a tiempo, diciendo que me dieron todo y yo no podía hacer esta única cosa. Acaban de remodelar el baño, dije. Cabezal de ducha de lluvia, azulejos nuevos. No están sufriendo. Eso los cayó lo suficiente para que yo llegara a mi habitación y cerrara la puerta con llave. Llamé a mi jefe esa noche. Escuchó sin interrumpir, que era su forma de ser. Y cuando terminé, se quedó callado por un segundo. Me dijo, «Chico, necesitas a alguien con un título de abogado, no una llave inglesa». Esa frase lo cambió todo. Al día siguiente, fui a la biblioteca pública y usé su computadora para buscar asistencia legal en el condado. Llamé a 3 números y obtuve buzones de voz, menús automáticos y una línea desconectada. El cuarto me conectó con una recepcionista que dijo que los menores no podían solicitar servicios sin un padre o tutor presente y colgó rápidamente. Casi me rindo allí mismo, pero volví al día siguiente. Llamé al mismo número y pedí hablar con un supervisor. Me transfirieron 2 veces. Esperé 40 minutos y finalmente contacté a una mujer en la oficina de asistencia legal. Era aguda, directa y claramente estaba sepultada bajo una carga de casos que podría llenar un almacén.
Me hizo preguntas específicas en qué edad tenía, en qué estado vivíamos, qué proveían mis padres, versus que no proveían. Cuando describí el contrato de alquiler, su tono cambió. Explicó que los padres en Carolina del Norte tienen la obligación legal de proveer comida, refugio, ropa y atención médica hasta los 18 años. No pueden cobrar alquiler. Ella me dijo que siguiera documentando y que ella redactaría una carta formal, exponiendo la obligación legal de ellos. También me dijo directamente que tenía docenas de casos activos y no podía ser mi abogada personal. Habría tramos en los que no estaría disponible. Necesitaba ser realista sobre eso. La carta llegó por correo certificado 4 días después. No estaba en casa cuando llegó, pero lo supe al entrar porque el aire se sentía diferente. Mi papá estaba sentado a la mesa con la carta desplegada y sus manos planas sobre la superficie, con los nudillos blancos. Mi mamá estaba detrás de él con los brazos cruzados y los ojos rojos. Mi papá no gritó. Eso fue más aterrador que los gritos. Habló con una voz baja y controlada, diciendo que involucré a un abogado en la familia. No respondí. Me dijo que no tenía idea de lo que había empezado. Mi mamá añadió que la gente se enteraría y pensaría que eran padres terribles. Me quedé allí con mi mochila puesta, sostuve la mirada de mi papá y fui a mi habitación. Pude oírlos discutir a través de las paredes por 2 horas, culpándose mutuamente por dejar que las cosas llegaran tan lejos. El contrato de alquiler desapareció silenciosamente del mostrador de la cocina, pero la guerra apenas estaba comenzando. Mi papá puso un candado con llave en la despensa en menos de una semana. Solo ellos tenían llaves. El refrigerador seguía abierto, pero empezaron a comprar solo ingredientes crudos que necesitaban cosas de la despensa cerrada para poder cocinarse. Por ejemplo, los camarones congelados no significan nada cuando no puedes acceder al aceite, los condimentos o el arroz. Había comida en la casa, pero era inútil para mí. Y ellos podían señalar un refrigerador lleno. Vigilaban mi horario como halcones. Mi mamá empezó a llamar al taller para verificar mis horas, fingiendo ser una madre preocupada que controlaba a su hijo trabajador. Mi jefe le siguió la corriente, pero me apartó tras la tercera llamada. Me dijo que ella quería saber si trabajé el sábado pasado y cuánto gané. Dijo que ella estaba indagando. Me advirtió que tuviera cuidado. Revisaban mi habitación al menos 2 veces por semana. Lo sé porque empecé a dejar trampas en un mechón de cabello sobre un cajón o un bolígrafo en un ángulo específico. Las trampas se movían cada vez. Luego mi papá canceló mi seguro médico al no pagar la prima del plan familiar. Me enteré cuando la enfermera de la escuela no pudo procesar una visita por una tos que no se quitaba. Esa misma semana, alguien rajó las llantas de mi bicicleta en el taller durante la noche. El video de seguridad era demasiado oscuro para identificar a nadie. Reemplazar esas llantas me costó $60 que necesitaba para comida. Intenté llamar a mi contacto de asistencia legal por el seguro. Me saltó el buzón 3 días seguidos. Al 4.º día, finalmente la contacté. Había estado en la corte toda la semana. Envió una carta y mis padres restablecieron el seguro en 9 días. Pero esos 3 días de silencio, cuando necesitaba ayuda, casi me quiebran. Fue la primera vez que entendí que nadie vendría a salvarme en un horario que funcionara para mi vida. Vince me llevó al taller cada mañana durante 2 semanas, mientras mi bicicleta estaba fuera de servicio. Pero Vince tenía sus propios problemas. Su esposa estaba en una residencia para personas mayores con demencia. Había semanas en las que él apenas podía mantenerse en pie. Había días en que me dejaba y yo notaba que había estado llorando. Empecé a caminar los 5 kilómetros al trabajo, los días que él se veía mal. Incluso si eso significaba llegar tarde. En esas caminatas paraba en una gasolinera. El empleado de la gasolinera empezó a pasarme un sándwich extra, a veces sin decir una palabra. De todos modos, el golpe más duro llegó cuando llegué a casa un viernes y encontré que mi papá había revisado mi cuarto otra vez. Esta vez encontró una unidad de respaldo con copias de mi documentación. Estaba sentado a la mesa de la cocina con el disco. Frente a él me dijo con voz de hielo que estaba guardando archivos sobre mis propios padres como si fueran criminales. Le dije que eran proyectos escolares. Él se inclinó hacia adelante y me dijo que no le mintiera, que leyó cada archivo.
Me ordenó borrar todo esa noche o me quitaría el teléfono y la computadora, y que podría recuperarlos cuando recordara quién pagaba por el techo sobre mi cabeza. Se lo llevó en todo. El teléfono y la computadora desaparecieron por 2 veces 7 días. Lo que él no sabía era lo de la nube. Todo lo importante estaba respaldado en la nube y guardado en casa de Vince. Pero perdí unas 3 semanas de documentación reciente que aún no había transferido. Eso fue culpa mía. Me volví perezoso y me costó una parte real de evidencia. Después de eso, hacía respaldos diarios, usando las computadoras de la biblioteca. Pero ese vacío en mi cronología me molestó por meses. Entonces despidieron a mi papá. No fue un despido por recorte, fue por causa justificada. Algo sobre informes de gastos falsificados, lo cual encajaba perfectamente con un tipo que había estado inflando su estilo de vida en papel durante años. De repente, nuestra casa cambió. Nos quedamos con un solo ingreso, el trabajo minorista de medio tiempo de mi mamá, y una hipoteca que necesitaba 2 salarios reales. Mi papá agotó sus ahorros en 6 semanas. Lo sé, porque mi mamá dejó su estado de cuenta bancario en la impresora y fotografié cada página que estaba allí. Mi mamá fue diferente durante este tramo. Estaba más silenciosa. La sorprendí, sentada a la mesa de la cocina, una mañana mirando a la nada. Y cuando se dio cuenta de que yo estaba allí, dijo que eso no era lo que ella quería. No me lo dijo exactamente a mí, Ann. Ella lo dijo más bien como si lo estuviera pronunciando en voz alta por primera vez. Luego se levantó y empezó a preparar café como si nada hubiera pasado. Pero escuché eso y lo guardé en mi memoria. Mi papá se presentó en el taller una tarde. Sin previo aviso, pasó directamente junto a mi jefe hacia el área de servicio donde yo estaba trabajando. ¿Crees que ya eres un gran hombre? ¿Ganando dinero? ¿Guardando secretos a tu propio padre? Mantuve mis manos en el motor, sin levantar la vista. Él dijo que se estaba matando trabajando para mantenerme. Estoy ahí fuera matándome para mantener un techo sobre tu cabeza, y tú estás aquí jugando al mecánico, como si no nos debieras ni un centavo. Ann, eres un parásito. 2 clientes estaban parados como a 2 metros de distancia. Uno tenía su teléfono afuera. Mi jefe se interpuso entre nosotros y le dijo que debía irse de inmediato. Mi padre respondió que yo era su hijo y tenía derechos. Mi jefe le contestó que tenía el derecho de cruzar esa puerta antes de que llamara a la policía. Le pidió que eligiera. Mi papá pateó mi caja de herramientas al salir. Dados y llaves inglesas se esparcieron por todo el suelo de cemento. Mi jefe presentó un informe policial esa misma tarde. La campaña de desprestigio comenzó la semana siguiente en la iglesia. Mi papá le dijo a la gente que yo era un niño con problemas, manipulado por influencias externas. Mi mamá respaldó su historia. Siempre lo hacía en público, fueran cuales fueran sus dudas privadas. Funcionó con algunas personas. Algunos vecinos dejaron de saludar, pero mi profesor de taller notó el cambio y empezó a documentar lo que veía. Mi peso seguía bajando. Tenía ojeras profundas y era evidente la brecha entre la historia pública de mis padres y la realidad. Él informó sus preocupaciones a través de los canales adecuados, lo que activó un reporte obligatorio bajo la ley estatal. Me enteré cuando la trabajadora social llamó a mi celular 2 días después. Ella estaba sobrecargada de trabajo y funcionaba en piloto automático. Mi caso era probablemente uno de 40 en su escritorio. Programó una visita domiciliaria y me dijo que tuviera mi documentación lista. Pasé esa semana preparándome. Cada foto, recibo, captura de pantalla y entrada fechada en mi cuaderno fue a parar a una carpeta de 3 anillos organizada por fecha. La mitad de mi documentación nunca llegó a entrar allí. La impresora de la biblioteca estuvo fuera de servicio durante días y terminé en un FedEx gastando $18 de mi propio dinero para imprimir pruebas de que mis padres no me alimentaban. Estaba prácticamente solo en esto. Mis padres prepararon la casa como si fuera una propiedad en venta. Limpiaron profundamente cada habitación y llenaron el refrigerador. Quitaron el candado de la despensa. Mi papá usó una camisa de botones y su voz de vendedor. Honestamente, la primera visita no me fue muy bien. La trabajadora social vio una casa limpia, un refrigerador lleno y a 2 padres actuando con todas sus fuerzas. Ella señaló los agujeros de los tornillos donde había estado el candado de la despensa. Mi papá no perdió el ritmo
y dijo que tuvieron un problema de roedores la primavera pasada. Dijo que las ardillas entraron a la despensa por el ático, que lo sellaron, pero los agujeros seguían ahí, y que pensaba repararlos. Ella lo anotó sin cuestionar. Mis padres recitaron detalles sobre mi horario escolar, lo suficientemente cerca para sonar creíbles, pero no del todo correctos. La trabajadora social dijo que el caso seguiría abierto y regresaría en 3 semanas, pero su tono indicaba que solo estaba cumpliendo un trámite. Fui al cobertizo de Vince, después de esa visita, y golpeé un banco de trabajo hasta que mis nudillos sangraron. 3 años guardando registros, y el sistema miró la cocina limpia de mis padres y se encogió de hombros. Vince me encontró allí 20 minutos después, vendó mi mano sin decir palabra y me dijo que una visita no cierra un caso. Tenía razón, pero no se sentía así esa noche. Después de la visita, mis padres mantuvieron la actuación unos 10 días. Luego, los viejos hábitos regresaron. El candado no volvió, pero mi mamá compraba comida a la que soy alérgico. Ella afirmaba que lo olvidaba. Mi papá retomó sus interrogatorios nocturnos sobre mis ingresos justo donde los había dejado. No podían evitarlo. El control era todo su sistema operativo. Seguí sus finanzas a través de los estados de cuenta bancarios que mi mamá seguía dejando en la impresora. La deuda de sus tarjetas de crédito subía rápido. Los cheques de desempleo de mi papá apenas cubrían los pagos mínimos. Estaban a unos 4 meses de incumplir la hipoteca, y eran demasiado orgullosos para admitirlo. Por esa época, también empecé a contactar discretamente a mi familia extendida. Le envié a mi primo un mensaje de texto largo, explicando lo que realmente estaba pasando en la casa. Él me llamó 1 hora después y dijo que no sabía qué pensar, pues mi papá parecía normal en las reuniones familiares. Me preguntó si no estaba simplemente molesto por las reglas. Eso dolió, pero aceptó mantener los ojos abiertos. Yo solo quería a una persona que hubiera escuchado mi versión. Mi mamá tuvo otra grieta en su armadura. Estaba haciendo la tarea en la mesa de la cocina tarde una noche y ella entró por agua. Se quedó allí 1 minuto y luego dijo en voz baja que mi padre no siempre había sido así. No, respondí. Ella añadió que no sabía cuándo cambió todo, y luego se fue a acostar. No fue una disculpa ni fue suficiente. Sin embargo, fue algo real de una mujer que había pasado años actuando junto a mi padre. La visita sin previo aviso llegó un martes, mientras mi papá estaba en una entrevista de trabajo y mi mamá había faltado por enfermedad. La trabajadora social la encontró en pijama a las 2 de la tarde, con un refrigerador vacío. La despensa estaba de nuevo sin nada, y la puerta de mi habitación había sido retirada de sus bisagras. Mi papá la quitó el fin de semana anterior, como castigo por mi actitud. Sin puerta, no había privacidad. No había forma de cambiarse de ropa sin ser visible desde el pasillo. La trabajadora social preguntó por la puerta de su hijo. A mi mamá se le movían los ojos de un lado a otro, y dijo que su esposo la quitó para arreglarla porque estaba deformada. La trabajadora social preguntó cuándo, y ella dijo que la semana pasada. También cuestionó por qué la despensa estaba vacía si antes estaba llena. Mi mamá dijo que no habían ido a la tienda todavía. La trabajadora social no discutió, simplemente fotografió la puerta faltante, la despensa vacía y el contenido del refrigerador. Todo lo que necesitaba estaba allí frente a ella, sin la actuación de por medio. Me llamó después y su tono era completamente diferente. Me dijo que las cosas estaban escalando. Esa noche fue la peor de todas. Mi papá llegó a casa y mi mamá le contó sobre la visita. Yo estaba en mi habitación sin puerta, escuchando cómo pasaba de la calma a lo volcánico en 30 segundos. Irrumpió por el pasillo con la cara roja y las venas del cuello resaltadas. Gritó que yo había hecho eso y que había traído al gobierno a su casa. Dijo que en el segundo en que cumpliera 18 años, todo lo que yo poseía iría al césped y que yo estaba muerto para él. Lo miré y no le di nada. El silencio era lo único que mi papá no podía combatir. Agarró la silla de mi escritorio y la lanzó contra la pared de yeso con fuerza. La silla hizo un agujero en la pared, y el polvo de yeso quedó suspendido en el aire. Luego se quedó allí, respirando con dificultad, mirando el agujero que había hecho. Por 2 segundos. Su rostro mostró algo que nunca había visto, un destello de horror hacia sí mismo, como si viera en lo que se había convertido.
Luego esa expresión desapareció. Salió furioso por la puerta principal y no regresó en horas. A la mañana siguiente le mostré a Vince la pared agrietada. Él tomó fotos con marcas de tiempo. Contacté a mi abogada de asistencia legal y por una vez me devolvió la llamada el mismo día para decirme que hiciera una denuncia. El oficial que tomó mi declaración era joven y se sentía incómodo, pero la presentó 3 días después. Mis padres hicieron su última jugada. Mi papá se acercó con un nuevo acuerdo, con un lenguaje más suave esta vez. No pedía alquiler, solo una contribución voluntaria de $200 al mes para las compras de comida. Tenía una voz tranquila y un discurso ensayado. Mi mamá estaba detrás de él, pero no asentía. Solo estaba allí con los brazos cruzados, mirando al suelo. Saqué mi propio documento de 3 páginas, escrito mayormente por mí usando una plantilla que me dio mi contacto de asistencia legal. Detallaba cada incidente documentado. Mencionaba la privación de alimentos, la despensa con candado, la cancelación del seguro, el acoso laboral y la destrucción de propiedad. Establecía que ellos debían proveer todo el apoyo legalmente requerido sin condiciones. Mis ingresos no se tocarían y cualquier violación se informaría de inmediato. Mi papá leyó la primera página con muchas expresiones diferentes. Mi mamá empezó a llorar, pero no era el llanto de actuación, sino el real, donde las manos tiemblan y la respiración se rompe. Mi papá se negó a firmar y empujó el documento de vuelta. Dijo que preferiría perder la casa antes que dejar que su propio hijo le dictara las condiciones. Mi mamá lo miró. Fue entonces cuando todas esas pequeñas grietas, como el pollo sobrante a medianoche, o el decir que su padre no siempre fue así, finalmente se abrieron por completo. Su voz era plana y firme. Le ordenó que firmara. Él le preguntó si estaba poniéndose de mi lado, y ella respondió que estaba del lado de no perderlo todo. He seguido la corriente con esto durante 3 años, y mira dónde estamos. Firma el papel, dijo ella. La cocina quedó en silencio. Mi papá la miró como si viera a alguien que no reconocía. Luego tomó el bolígrafo y ambos firmaron. Fotografié cada página y envié copias a mi abogada y a Vince. Eso fue antes de que mis padres salieran de la cocina. Luego fui a mi habitación y me senté en la cama mirando el agujero que mi papá había hecho en la pared. El polvo de yeso seguía en la alfombra. No lo había limpiado porque lo quería allí. Era evidencia que se podía tocar. La gente piensa que la venganza es un momento, un portazo o una frase devastadora. Pero no. La verdadera venganza es un sistema. Meses de paciencia que convierten el propio comportamiento de alguien en el arma que lo destruye. Mis padres firmaron ese acuerdo en diciembre. Para marzo, yo tenía 3 meses de cumplimiento documentado, pero también había 3 meses de grietas porque no podían cambiar quiénes eran. El control y la gestión de la imagen estaban grabados en ellos. La búsqueda de trabajo de mi papá no llegó a nada porque su antiguo empleador marcó su despido como justificado. Las ventas de dispositivos médicos son un mundo pequeño. Terminó aceptando un trabajo nocturno en un almacén por 1/3 de su antiguo salario. Las visitas mensuales de la trabajadora social continuaron. ANSE requerían recibos de compras, verificación de seguros e informes de progreso escolar. La parte nuclear ocurrió en abril. Mi papá rompió los términos mediante pequeños movimientos que podía negar. Desvió las facturas del hogar a un apartado postal para que yo no pudiera rastrear los gastos. Hizo que mi mamá comprara los alimentos más baratos posibles, por lo que técnicamente cumplía el acuerdo, pero la calidad bajó a niveles apenas comestibles. Además, lanzó una campaña para destruir mi reputación con la familia extendida. Me enteré por mi primo, quien me llamó sonando alterado. Me dijo que mi papá había llamado a su mamá diciendo que yo estaba teniendo un colapso mental y que inventaba historias para llamar la atención. Me contó que mi papá dijo que yo involucré a los servicios infantiles por nada y que un vecino me manipulaba. Él también llamó a mi abuela. Ella me dejó un mensaje de voz diciendo que rezaba para que yo recibiera la ayuda que necesitaba. Ese mensaje rompió algo en mí que no sabía que seguía intacto. Ya no solo me estaba descuidando, estaba cortando cada conexión familiar que yo tenía como un ataque preventivo contra la verdad. Esa fue la línea roja. Llamé a mi contacto de asistencia legal
y le dije que quería escalar el caso a un tribunal de familia. Ella fue honesta y dijo que no podía representarme, pero me conectó con un abogado de derecho familiar, que tomaba casos gratuitos a través de la Asociación de Abogados del Condado. Tomó 2 semanas y 3 entrevistas antes de que un abogado aceptara mi caso. Fueron las 2 semanas más largas de mi vida. La demanda activó una investigación que obligó a mis padres a entregar divulgaciones financieras, planes de crianza y referencias de carácter. Cuando listaron a amigos de la iglesia, esas personas recibieron llamadas. De repente, la ficción privada que habían mantenido durante años estaba siendo analizada por alguien con poder legal. Las referencias de mi papá lo destruyeron. 3 de ellas mencionaron de forma independiente que él me había llamado mentalmente inestable. El investigador comparó esto con mis registros escolares que no mostraban problemas disciplinarios. Mis notas estaban mejorando y tenía elogios de mi profesor de taller. La brecha entre la historia de mi papá y la realidad era tan amplia que el investigador la marcó como evidencia de manipulación deliberada. Mi mamá intentó controlar el daño cooperando, pero cometió un error crítico durante su entrevista con el investigador. Ella sacó el tema del contrato de alquiler por su cuenta, llamándolo un malentendido. No se dio cuenta de que el investigador ya tenía una copia. Al enfrentarse al documento real que exigía $400 mensuales a un chico de 15 años, admitió que mi papá lo escribió. Confesó que había aceptado cosas que no debía. Dijo que las cosas en casa habían sido peores de lo que nadie sabía. Eso rompió su frente unido para siempre. El juez del Tribunal de Familia revisó todo en junio a la carpeta: las fotos, las cartas, los informes policiales y los registros de los servicios infantiles. El juez ordenó clases de paternidad obligatorias para ambos. También ordenó un monitoreo continuo de los servicios infantiles por 12 meses y nombró a un tutor para supervisar mi bienestar. El juez emitió una conclusión formal de que ambos padres habían incurrido en negligencia financiera hacia un menor de edad. Eso quedó en su registro permanente de servicios familiares. Mi papá se sentó en esa sala. Escuchó a un juez llamarlo padre negligente, mientras un taquígrafo escribía cada palabra. Mi mamá se sentó a su lado con las manos en el regazo. Ninguno de los dos me miró. Su círculo social se secó después de eso. Los amigos de la iglesia cruzaban la calle al verlos en el supermercado. La asociación de vecinos destituyó a mi papá de la junta. La hipoteca se volvió imposible de pagar con su salario reducido y, para agosto, pusieron la casa en venta, vendiéndola con pérdidas para evitar la ejecución hipotecaria. La casa que usaron como accesorio para su acto de familia perfecta pasó a una pareja joven. Se mudaron a un apartamento de 2 habitaciones al otro lado de la ciudad. Pero el momento que realmente mató su reputación fue un domingo de julio en una fiesta de barrio a la que no fueron invitados, pero a la que asistieron de todos modos. Mi papá se acercó a un grupo de padres e intentó actuar normal. Trataba de hacer bromas y su viejo espectáculo. Phil estaba allí. Su esposa había sido entrevistada durante la investigación. Phil no dijo nada dramático, solo miró a mi papá, luego desvió la mirada y siguió hablando con otra persona. Mi papá se quedó allí unos segundos con la mano extendida, para un saludo que nadie aceptó. Se rió de algo que nadie había dicho, una de esas risas forzadas que dan vergüenza ajena. Luego otro vecino le preguntó con un tono plano si todo estaba bien en casa, dejando claro que ya sabía la respuesta. Mi papá empezó a decir algo sobre la privacidad, pero les hablaba a espaldas que ya se habían girado. Nadie gritó ni dio un discurso. Simplemente dejaron de incluirlo, como si ya se hubiera ido. Mi mamá le tiró del brazo después de 2 minutos de estar él allí, intentando encontrar un hueco que no existía. Regresaron a la casa. A veces, el rechazo más silencioso es el que corta más profundo. Mi primo, finalmente, volvió a hablarme después de que las conclusiones del tribunal llegaron a la familia. Me dijo que varios parientes se habían pedido disculpas por creer la versión de mi papá. Mi abuela nunca me llamó directamente, pero mi primo dijo que ella dejó de hablarle a mi papá por completo. El enfrentamiento final llegó en septiembre. Yo tenía 16 años y me aceptaron en un programa de inscripción dual en el colegio comunitario. Mi jefe
Me había dado más responsabilidad en el taller. Vince me ayudó a abrir una cuenta de ahorros para la universidad con más de $4,000. La mayoría ganados en el taller y por reparaciones electrónicas. Mi profesor de taller me escribió una carta de recomendación. Estaba en la mesa de la cocina haciendo la tarea cuando mi papá se sentó frente a mí. Parecía 10 años mayor. De lo que era, estaba desgastado. Mi mamá estaba en el umbral de la puerta detrás de él. Él se aclaró la garganta como si hubiera practicado. Dijo que las cosas se salieron de control por todas las partes y que podíamos estar de acuerdo en eso. No levanté la vista de mi libro. Dijo que las familias pasan por rachas difíciles, pero que se mantienen unidas porque eso es lo que significa la familia. Cerré el libro de texto y lo miré a los ojos. Le recordé que dejaron de alimentarme a los 13 años, que cerraron la despensa con llave y que intentaron quitarme mi dinero. Le recordé que gritó en mi trabajo y que le dijo a toda la familia que yo estaba loco. Hice una pausa y le dije que eso no era una racha difícil, sino una elección. Le dije que él tomó esa decisión cada día durante 3 años. Él intentó hablar, pero le dije que no había terminado. Le aclaré que no lo odiaba, porque el odio requiere una energía que no puedo desperdiciar. En él, pero le aseguré que nunca volvería a confiar en él. Le dije mis planes. Le dije que cada decisión que tomara, de ahora en adelante, estaba diseñada para no necesitar nunca más ni una sola cosa de ninguno de los dos. Le aclaré que eso no era enojo, sino simplemente matemáticas. Mi papá me miró y mi mamá se limpió los ojos. Ninguno de los dos discutió. No quedaba nada por lo cual pelear. Volví a mi tarea. Ellos fueron a la sala y escuché la televisión encenderse con volumen bajo. Algún programa de telerrealidad que le gustaba a mi mamá. Eran sonidos normales en una casa que no se había sentido normal en 3 años. Esa noche hubo silencio. No fue un silencio tenso ni fingido. Fue el tipo de silencio que se asienta después de que algo se ha roto por completo y todo el mundo sabe que no tiene arreglo. Y bueno, hasta que llega la historia del día de hoy. Si les gustó, comenten, denle like al video y suscríbanse. Nos vemos a la próxima.